se va, pero déjenme decirles, ya está con nosotros eh, el magistrado Ángel Mario García, que ustedes saben fue el primerito, y eso hay que reconocerlo, que apoyó la reforma constitucional al Poder Judicial. Siempre ha sido un hombre entregado al compromiso, y aquí en Sin Censura lo tuvimos siempre, así que me da gusto saludar al magistrado. ¿Cómo está? Gusto. Hacía mucho que no coincidíamos, pero aquí estamos. Un saludo a nombre de Vicente, que está camino a, creo que va a Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, allá en la Ciudad de México, pero aquí estamos. Día histórico, magistrado, no solo por el informe, la primera mujer en la historia de México en rendirle cuentas a la nación, cambio histórico, algo que usted apoyó. Poder nuevo a Poder Judicial, nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Magistrado, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buenos días, Paco, y buenos días a toda la audiencia de Sin Censura. Para mí es una doble satisfacción porque además de estar aquí en el programa tan querido de Vicente, ahora tener el honor de estar platicando contigo. Soy tu férreo admirador, todos los días te escucho, me gusta mucho la historia que te sabes, tu inteligencia, tu sapiencia, y por lo tanto es motivo de doble alegría. Y como bien dices, Paco, hoy es un día histórico para México. Hoy es el primer día, seguramente hoy no habrá actividades por ser el primer día, pero es el primer día formalmente hablando en que toma protesta e inicia oficialmente sus labores esta histórica, porque así lo será, Paco, el tiempo nos lo dirá, esta histórica Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos oído, al menos yo lo he escuchado durante las últimas semanas, con mayor énfasis esta semana que culminó, críticas de los mismos de siempre, incluso videos, publicaciones, mensajes de quienes se van, acompañadas de fotos o de videos donde pretenden venderle a los mexicanos una imagen de tristeza, una imagen de pérdida, una imagen de los que se van afligidos, conmovidos por la injusticia de que les hayan quitado su trabajo. Y yo me pregunto si todos esos que hoy están tristes porque se van, o sus compañeros de trabajo, o sus personas cercanas que están muy tristes porque se van, de hecho ya se fueron, si en alguna ocasión esos que se van tuvieron esa compasión para los mexicanos. Esos mexicanos que durante años han exigido justicia y no la han tenido. Esos mexicanos que no han tenido acceso ni a las más elementales actitudes de parte de los juzgadores de entender la realidad que día con día viven, porque no podemos olvidar que este es un México no solo hambriento de justicia, como en su momento lo dijo el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, sino también es un México hambriento de las necesidades más básicas. Y aunque muchos no lo reconozcan, cuando un pueblo no tiene justicia, no puede tener paz, no puede haber seguridad, no puede haber tranquilidad, no puede haber productividad. Es una cadena que se va generando unos sucesos tras otros que tienen como punto de partida la justicia. Y esta corte de Ernesto Zedillo, que empezó en el 94, finales, a principios del 95, nunca tuvo esa conciencia. Ni ellos como ministros, ni los de abajo como magistrados o jueces. Lo dije en muchas ocasiones y lo voy a seguir diciendo siempre. Ellos privilegiaron por sobre todas las cosas los formalismos y lo hacían principalmente para construirles trajes a la medida a grupos de poder, a grupos empresariales, a amigos a modo. Todos sabemos de las mafias que existían alrededor de la Suprema Corte, los despachos muy renombrados de la Ciudad de México, que eran los únicos que tenían derecho de picaporte con los ministros de la Corte, y si alguien quería que su asunto saliera de manera positiva, tenía que arrimarse a esos despachos, a esos abogados que les hablaban al oído a los ministros. Y aunque no lo puedo asegurar que hubiera dinero de por medio, como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Entonces, efectivamente, Paco, hoy es un día histórico para México. Hoy inicia funciones una nueva Suprema Corte, pero más importante aún, hoy inicia funciones también el Tribunal de Disciplina Judicial, que lo he dicho otras veces, en mi opinión personal, ahí va a estar el fiel de la balanza a partir de hoy, porque el Tribunal de Disciplina Judicial se va a encargar de meter en cintura a todos los jueces y magistrados del país, tanto los nuevos que llegan a partir de hoy como los que se quedan, porque recordemos que solamente se renovó la mitad del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hoy sí, o a partir de hoy, sí vamos a tener un verdadero tribunal que verifique y revise la actitud de los jueces y magistrados que siempre hicieron lo que quisieron. El Consejo de la Judicatura, que terminó formalmente el día de ayer, fue un órgano que sirvió para la simulación, algo que a ellos en el Poder Judicial les sale casi natural. La simulación es lo que mejor aprendieron y lo que mejor hicieron durante todos estos años. Bueno, pues esa simulación se acabó porque hoy sí tenemos un tribunal a quien todas las mexicanas y mexicanos podrán acudir para presentar las quejas, sin importar de qué lugar de la República. Me explico. Si una persona del estado de Chiapas se da cuenta de un acto de corrupción sucedió en un juzgado con un juez o magistrado del estado de Baja California, tiene la facultad y el derecho de presentar una queja, aunque no sea parte en ese procedimiento donde se dio el acto de corrupción. Sé que no va a ser fácil, sé que es un trabajo difícil porque una tendencia de corrupción de tantos años no se puede acabar tan fácil, pero sí vamos a tener un tribunal que yo confío en ellos, más aún porque de los 5, yo personalmente voté por 3, tienen mi confianza porque yo quería que ellos fueran, y los otros 2, aunque no los voté, me he puesto a investigar sus perfiles y yo en este momento les doy mi voto de confianza a los 5, y no creo ser el único, Paco, que piense así. Así que las simulaciones del Consejo de la Judicatura, el arroparse con la misma cobija, el tener una misma presidente o presidenta para ambos organismos, era un acto de simulación total. Entonces, sí es motivo para estar felices, creo que la historia nos lo dirá. Y otra cosa muy importante, han criticado muchísimo, y acabo de leer un artículo el día de hoy por la mañana de un periodista que dice que se va a la Suprema Corte, se van los juzgadores que sí sabían juzgar y que llegan una serie de improvisados e inexpertos. Lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, es más fácil aprender. Estoy buscando un pequeño poema, muy pequeño, que lo voy a decir si tú me lo permites, Paco, que habla precisamente de esto, que es más fácil aprender algo que no sabes que desenmañar, o sea, algo que se ha venido haciendo tradicionalmente mal y ahora hacerlo bien. Para mí, quiero ser muy positivo. ¿Cuál es la principal virtud de estos nuevos jueces y magistrados que inician a partir de hoy, de los ministros que inician a partir de hoy? Para mí, yo les doy el voto de confianza, como se los dimos los 13 millones de mexicanos que fuimos a votar, es su honorabilidad. Y hay un poema muy antiguo, Luis Cané se llama quien lo escribió, y me gustaría decirlo porque es muy breve. Dice: si el saber es de letrados, es de jueces la honradez. No juzga mejor un sabio que juzga a un hombre de bien. El letrado finja ciencia, mas sepa el juez su deber, que el talento se simula, pero nunca la honradez. Vuestro rigor es venganza, vuestra clemencia interés. Vaya el juez a los estrados y al mercado el mercader. Quien tal justicia ejecuta, juzgado debía ser, porque en manos de bribones es peligrosa la ley. Luis Cané. ¿A qué voy con esto?
los critican por improvisados, los critican porque no tienen carrera judicial, muchos de ellos, los critican porque nunca han estado en un juzgado. Pues para mí en lo personal, y creo que para muchos, es más importante que sean honrados y personas de bien a que estén enmañados como estaban enmañados los que trabajaban y aún siguen trabajando algunos en el Poder Judicial de la Federación. Entonces yo estoy feliz, contento, agradecido con este cambio que nos regaló nuestra presidenta, porque aunque el proyecto original de reforma al Poder Judicial de la Federación salió del expresidente Andrés Manuel López Obrador, antes de que concluyera su mandato, él fue el que mandó la iniciativa, pero no olvidemos, Paco, que la presidenta y todos los que hicieron campaña junto con ella, hablo de diputados, senadores, alcaldes y demás, tomaron como eslogan de campaña el famoso Plan C, que todos los que habíamos seguido lo que sucedía en este país, sabíamos que Plan C significaba prioridad número 1, reforma al Poder Judicial. A mí y a muchos como yo estoy seguro que eso fue lo que nos llevó a votar masivamente por el Plan C y por lo tanto lograr que Morena y sus aliados tuvieran una mayoría no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores para que ese proyecto de reforma se hiciera realidad. Y hoy, por fin, vemos la culminación del Plan C. Esto solo es el principio, estoy de acuerdo, pero este día es histórico porque hoy toman protesta esos ministros, magistrados y jueces que emanan del Plan C y que es la voluntad de 13 millones de mexicanos, que no se nos olvide nunca que es la voluntad de 13 millones de mexicanos, que sean ellos los que están ahí. Sí, yo concuerdo absolutamente con el magistrado Ángel Mario García Guerra. Déjenme decirles, nada más platicarles cuánta razón tiene. Alguna vez yo intenté presentar una denuncia en el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Saben cuándo la pude presentar? ¡Nunca! Tenía todas las evidencias, todo. Pero déjenme decirles nada más rapidísimo para que tengamos una idea, que no la necesitamos, de lo que era el Poder Judicial. Hace por lo menos 5 años sigo un caso, uno en especial, pero conozco muchos, pero uno en especial, presentaron una demanda y ha venido hasta hoy, ¿sí? Ya es la persona que demandó, el actor, como lo llaman, ganó todos los procesos en 5 años. Poquito menos, pero casi 5 años. Hace un par de meses estaba esperando una resolución. Le digo, no, hombre, ya déjalos. Le digo, el 1 de septiembre, bueno, no el 1, pero después del 1, 2 de septiembre, vas a poder ir al Tribunal de Disciplina Judicial, que, como concuerdo con el magistrado, para mí es el más importante, digo, la Suprema Corte, todo, pero el tribunal, porque vamos a tener a dónde recurrir. Le digo, déjalo. Y la semana pasada, curiosamente, salió la orden para que hagan el trámite. Falta, pero casi 5 años, casi 5 años. Pero, magistrado, hay en todo esto va a haber retos, va a haber muchas cosas que cambiar, pero ¿cuáles son los retos iniciales de la nueva Suprema Corte de Justicia, tomando en cuenta que bajan de 2 salas a una, que todo lo va a ver el Pleno, bajan de 11 a 9 ministros y ministras y van a tener trabajo en serio, además todo el rezago, magistrado? Así es. Fíjate, Paco, yo quisiera hacer un comentario acerca de la desaparición de las salas, que también ha sido otro motivo de estar criticando la reforma y criticando esta nueva Suprema Corte. Con la integración que existía antes de las 2 salas de la Suprema Corte, cada sala estaba integrada por 5 ministros. Por lo tanto, los asuntos competencia de las salas, que eran la mayoría, solamente una cantidad muy mínima era competencia del Pleno. ¿A qué me refiero con competencia del Pleno? Que lo votaban los 11 ministros. Recordemos que antes eran 11, a partir de hoy solo serán 9. Entonces, muy pocos asuntos eran votados por los 11 ministros. El grueso del trabajo de la Suprema Corte se decidía en la primera o en la segunda sala. Por lo tanto, para lograr una mayoría en estas salas, bastaba 3 votos
que hacían mayoría, porque de 5, 3 hacen mayoría. Entonces, mandaban ahí ciertos asuntos, solo era necesario que te arreglaras, y lo digo entrecomillado y subrayado, te arreglaras con 3 para cascar el asunto adelante. Por una sola mayoría de 3, imaginemos, Paco, la magnitud de una resolución de la Suprema Corte que implica un control de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y la decisión tomada solo por 3 ministros. Y siempre lo aplaudieron aquellos que se beneficiaron de las decisiones de la Corte. Y ojo, no estoy diciendo que todo lo que hicieron en la Corte estuvo mal, pero sí podemos decir, porque la historia no lo respalda y los datos ahí están para quien lo dude, la mayor parte de las decisiones que se tomaron en la Corte del 95 para acá fueron para beneficiar a grupos de poder, para perjudicar a los trabajadores, para perjudicar al pueblo de México. Y ahorita no voy a hacer una lista de qué asuntos, pero en su momento lo dije cuando fui candidato a ministro de la Corte. Bueno, pues hoy ya no se va a poder eso, Paco. Ya no van a ser 3 votos los que van a decidir un tema constitucional. Hoy en día, a partir de este día, van a ser los 9 ministros los que van a votar la totalidad de los asuntos que por cuestión de competencia le correspondan a la Suprema Corte. Y ese es un gran avance en cuanto a los retos que tiene la Suprema Corte. Otro reto para mí, que creo que es importante, es que la jurisprudencia significa en el sentido de la palabra derecho aplicado con prudencia, eso significa jurisprudencia. Bueno, esta facultad de emitir jurisprudencias efectivamente le corresponde al Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte o de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, ¿qué significa la jurisprudencia? Llenar vacíos de la ley, lagunas de la ley, interpretar la ley y lo más importante, a través de la jurisprudencia determinar la constitucionalidad o no de actos de autoridad o de leyes que emanan del Congreso. Entonces, ¿qué se hizo durante más de 30 años? Se hizo una jurisprudencia, criterios que emiten ellos, que cuando son jurisprudencias como tal, tienen el peso de una ley. ¿Qué significa o en qué se traduce esto para la gente que nos escucha? Que es como si ellos estuvieran haciendo leyes a través de la jurisprudencia. Todos sabemos que a quien le corresponde hacer las leyes en este país es al Poder Legislativo y que hay un proceso para la creación de la ley, desde la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción o promulgación, la publicación, el inicio de la vigencia. Son las etapas o procesos legislativos que toda ley tiene que cumplir con las mayorías que la propia ley señala para la creación o recreación de las leyes en este país. Bueno, pues ese proceso... Magistrado, un minuto. ¿Qué te parece si le damos también cabida a Vicente Serrano, que Claro. está justamente en el Congreso de la Unión? En Palacio Nacional. En Palacio Paco. Nacional está. Vi la entrada ahí, me equivoqué, en Palacio Nacional. Pero Vicente, bienvenido a tu programa, que ya me lo estoy apropiando. El magistrado nos explica todo lo que representan las jurisprudencias. Estamos hablando de lo histórico que representa el nuevo Poder Judicial y en especial la Suprema Corte, que hoy inicia, bueno, después de las 9 de la noche, a las 8 toman posesión, 9 acabará la ceremonia, pero a esa hora empiezan a trabajar y mañana van a estar en pleno uso de facultades como ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vicente. Parece que se desconectó. Se me hace que, como está ahí en el Zócalo, ahí en la entrada de Palacio Nacional, como que de pronto parece que no, pero sí, ahí falló. A mí no me gusta transmitir desde allá porque la verdad es que es complicadísimo. Pero, magistrado, disculpe la interrupción, solo quería saludar a Vicente. Es día especial, pero yo estoy de acuerdo con usted. No va a ser lo mismo
y usted no lo dice, pero yo sí, yo no tengo, porque además había evidencias muy sólidas, no es lo mismo comprar a 3 que intentar comprar a 9, la verdad. Esa es la verdad. ¿Qué hacía? Hay evidencia, por ejemplo, Salinas Pliego, entre otras, eso era lo mínimo. Les regalaba boletos para una cosa, les regalaba boletos para otra, los invitaban a ciertos lados, y eso es chayo en especie o soborno en especie, ¿va? Pero como ellos eran los que se juzgaban, magistrado, lo escuchamos. Pero aparte, Paco, la propia ley establecía que ellos tenían preferencia en cualquier parte, ellos tenían preferencia para sacar pasaportes, tenían preferencia para salir del país, eran atendidos como miembros de la diplomacia mexicana cuando iban a otro país, todos los gastos pagados por los mexicanos, realmente una élite de reyes, tratados como si fueran faraones, como si fueran reyes o monarcas. Todo eso se acaba a partir de hoy, Paco, por eso lo histórico de este día. Entonces te decía también que durante estos años del neoliberalismo, que fue de la Corte de Zedillo para acá, se emitieron un montón de jurisprudencias que tienen el peso de una ley, pero que no se pasaron por el Congreso de la Unión. Entonces, ¿qué me gustaría a mí que hiciera esta nueva corte? Que yo incluso lo propuse cuando anduve por varios estados de la República en campaña. Ojalá lo retomaran. Y no porque yo sea dueño de la verdad, sino creo que sería una buena idea. Reformar la jurisprudencia. ¿Eso es legalmente posible? No, el concepto no existe. Como tal, la jurisprudencia no puede ser reformada porque no es una ley, pero tiene el peso de una ley. ¿Qué sí se puede hacer? Y ojalá lo hagan los ministros, es hacer una revisión de toda la jurisprudencia que se emitió desde la novena época, que empieza justamente en el año 95, hasta la época actual, y todas aquellas jurisprudencias que se emitieron para favorecer a los poderosos, para favorecer empresarios o para perjudicar al pueblo, al que nunca voltearon a ver en tantos años, que se sometan a un nuevo análisis por esta nueva corte y con la frase que ellos mismos utilizan. No, está bien, para que termine, magistrado. Usted sabe que hoy es día especial. Pues tenemos el informe, tenemos el inicio del periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que termina en marzo, van a recibir presupuesto. Quizá en febrero o marzo la iniciativa de ley de la reforma electoral. Pero, por favor, concluya usted su idea. Ya nos despedimos con Vicente. Hoy le ofrezco. Decir que ojalá, con la frase que ellos mismos utilizan, en una nueva reflexión, así cambiaban de opinión, ellos de un día para otro cambiaban de opinión y lo que utilizaban es en una nueva reflexión. Bueno, pues lo que ellos nos enseñaron, que ahora esta nueva Suprema Corte lo utilice, y yo creo que va a haber cientos de jurisprudencias que podrían hacer una nueva reflexión para que la dejen de seguir o deje de tener aplicación. Una en particular en este momento sería de vital importancia. Aquella ocasión, Paco, tú recordarás que el ministro Medina Mora, bueno, no es prófugo de la justicia, pero salió huyendo de la corte, propuso, todos sus compañeros lo aprobaron, que todas las congelaciones de cuentas que ordenaba la UIF era inconstitucional, que solamente eran constitucionales la congelación de cuentas cuando venían de una orden de un gobierno extranjero, pero si quien lo pidiera el gobierno mexicano, la UIF, era inconstitucional. Algo inaudito. Ninguna persona con sentido común puede entender por qué, si la congelación de cuentas obedece a una petición de un gobierno extranjero, sí es válida, pero si es por gobierno mexicano es inconstitucional. Bueno, esa jurisprudencia fue la que le liberó las cuentas a la esposa de García Luna y a muchos otros de ese mismo clan. Con esa jurisprudencia, Paco, fue que se han liberado cientos de miles de millones de pesos a la delincuencia. Entonces, esa jurisprudencia debe de ser tratada como prioridad por esta nueva corte, en una nueva reflexión, dejarla sin efectos y que pueda la UIF realizar el trabajo que por ley le corresponde de congelar todas aquellas cuentas que tengan sospecha de que son lavado de dinero o manejo de recursos ilícitos. Sí, magistrado Vicente, te damos la bienvenida a tu programa otra vez. Gracias, mi querido Paco, y antes de que se vaya el magistrado,
Hace unos minutos agarraron caminando hacia acá, hacia Palacio Nacional, precisamente a Hugo Aguilar, quien hoy tomará protesta como ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo: tengan la certeza plena de que vamos a construir un nuevo sistema de justicia. Rechaza que se trate de una corte integrada o una corte del acordeón, ¿no? Que llegue por fraude, y creo que tiene razón, pero también abre la puerta para que la ciudadanía esté más lista que nunca, más pendiente que nunca del quehacer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos corresponde a todos que ese compromiso de que se acabaron los privilegios, como lo ha dicho el propio Hugo Aguilar, se haga realidad. ¿Estarás de acuerdo con esto, magistrado? Tus reflexiones para cerrar. Sí, definitivamente que sí. Fue una corte que siempre privilegió a los poderosos y se olvidó del pueblo. Y yo creo que esta nueva corte tiene la calidad, el humanismo, la honestidad necesaria para hacer una nueva justicia. Yo les doy mi voto de confianza y creo que la mayoría de los mexicanos también lo hacemos. Hay un grupo que siempre va a estar ahí, los opositores a todos. Ellos siempre van a estar criticando y todo les va a parecer mal. Pero la gran mayoría de los mexicanos de bien estamos de acuerdo en la necesidad de un cambio y creemos, yo lo creo, que esta corte nos va a dar ese cambio que tanto necesita nuestro país. Te agradezco mucho, magistrado, que nos acompañes en esta cobertura especial. Día histórico para México, primer informe de la primera presidenta y primera corte que elige el pueblo. Hoy toman protesta los ministros y ministras, y nosotros aquí en Sin Censura tenemos los detalles. Te mandamos un abrazo, magistrado. No sé si guste cerrar, por favor, con tus redes sociales. Gracias a ti, gracias a Paco, un honor coincidir con él, gracias a tu audiencia, mis redes sociales, Ángel Mario García o doctor Ángel Mario García Guerra. Muchas gracias y que tengan un excelente y feliz día. Un abrazo hasta Nuevo León, magistrado. Gracias. Cuídate. El magistrado hablando sin censura. Mi querido Paco.